CC Evang Aysén Chile, Universidad Cristiana Chequiná y Agencia Internacional de Capellanes Cristianos AICC Chile presentan Luz en la Oscuridad. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos, en la voz del pastor y capellán cristiano evangélico Hugo Guerrero Salamanca. Mis muy amados hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos a nuestro encuentro de Luz en la Oscuridad. Hoy compartiré con ustedes un pasaje de las Escrituras que está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Este versículo de las Escrituras es el más citado y particularmente es citado por inconversos que por lo general conocen a Dios solo de oídas. El descuido de separar este texto de su contexto puede llevar a enfrentamientos. Es más, muchos incrédulos y otros tantos convencidos pero no convertidos que no dimensionan o perciben lo espiritual usan este pasaje con ácida crítica y férrea defensa con el único y real propósito de silenciar a quienes develan la vida licenciosa o de pecado solapado que pueden llevar a ruina a la humanidad. Tristemente, según interpretación humana, muchos esgrimen amparados en el amor de Jesús y en realidad nadie tiene derecho de confrontarles a la vida equivocada por la que se conducen, es decir, juzgarlos. Cuando practicamos las verdades a medias o fuera de contexto, esto pareciera ser razonable, particularmente cuando acomodamos de forma aislada una frase o palabra que contiene la palabra de Dios. Una de las cosas que debemos tener presente es que la palabra de Dios, si bien está escrita y direccionada a toda la humanidad, el entendimiento de la misma es dado a seres espirituales y en la generalidad la humanidad difiere de nuestro pensar y mensaje porque, como seres naturales, no pueden discernir los conceptos y enseñanzas de una vida espiritual. Así se lo planteaba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde con mucho valor y dirección del Señor había proclamado al Cristo crucificado y resucitado, y que está plasmado en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora bien, lo manifestado por Jesús de no juzgar a los demás no tiene relación con que los redimidos por su sangre, desde su discernimiento espiritual, no puedan o no deban señalar lo que le es manifestado y junto con ello silenciar y cerrar la boca y consentir con total normalidad la liviandad y la vida pecaminosa que puedan llevar los seres que amamos y que son parte de nuestro círculo. Para entender esto, el mismo Jesús, de amor al cual aducimos que nos dice no juzgar, esbozó en el mismo libro y pasaje de Mateo 7 en el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y si seguimos en la lectura desde los versos 15 al 20, advierte lo atento que debemos estar a los frutos espirituales, que se evidencian en el hombre y la mujer de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que desde el discernimiento espiritual que nos otorga el Señor, tenemos la aprobación del Señor para distinguir el bien del mal y aún más tenemos la autoridad dada por Dios que es posible por medio del Espíritu Santo para hacerlo saber con el fin de que enmiende el camino a aquel que ha tomado otra dirección. Por cierto, lo que es moralmente correcto para el ser humano no significa que sea moral o espiritualmente correcto para Dios. Desde su palabra, Dios nos enseña que la verdad que Él desea proyectar en nosotros es una verdad objetiva. Por lo tanto, es una verdad eterna, lo que la hace inherente a su carácter y persona. Aprendido espiritualmente así, cualquier cosa que contradiga la verdad de Dios es vana y mentirosa o al menos engañosa.
Amado, amada, cuando nuestro Señor y Salvador mencionó lo de no juzgar, no es que haya limitado el identificar y dar a conocer el estado de error del pecado al pecador. Por tanto, también como hijos de Dios, debemos velar por ser justos bajo la justicia del Señor en nuestros juicios espirituales. Jesús así lo manifiesta en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Para Jesús era importante el juicio justo de sus justos. El juicio condenable es el juicio absurdo, sin base, un juicio superficial sustentado en apariencias sin fundamento. El juicio al que se refería nuestro Señor es al dañino juicio de los hipócritas que ve el pecado de otros y no el propio. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice Romanos 2:1. Amado, amada, no sea implacable, sea justo, porque Dios es justo. Que Dios le bendiga, mi amado y amada en el Señor. CC Evang Aysén Chile, Universidad Cristiana Chequiná y Agencia Internacional de Capellanes Cristianos AICC Chile presentaron Luz en la Oscuridad. Un mensaje de verdad y aliento en medio de los tiempos, en la voz del pastor y capellán cristiano evangélico Hugo Guerrero Salamanca.